Hola, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos al primer taller de disecciones virtuales con Complete Anatomy del Sevier. El día de hoy tenemos el gusto de participar en el 28º Congreso de Anatomía con esta sesión de tecnología anatómica. Y tengo el gusto de presentar al doctor René Rodríguez Vega, jefe del Departamento de Anatomía y profesor de tiempo completo de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y también nos hace el favor de acompañarnos Lorenzo Fabri. Él es nuestro Product Sales Manager de 3D4Medical, experto en tecnologías tridimensionales, con sede en Italia. Ellos a continuación nos mostrarán un taller de anatomía digital por medio de nuestra plataforma Complete Anatomy. Bienvenidos, gracias. Gracias Alberto, gracias doctor René por participar en esa reunión hoy. Gracias por invitarnos a este congreso. Como justamente decía Alberto, la idea de hoy es ver en práctica cómo nuestra plataforma Complete Anatomy puede estar utilizada para simulaciones virtuales sobre modelos que podemos construir de la forma como queremos. Voy a lanzar un video rapidito porque no sé si todos los que participan hoy saben qué es nuestra app. Entonces voy a compartir un video que la resume muy rápida y luego entramos directamente con el doctor René a efectivamente ver cómo la se puede utilizar en el día a día. Entonces voy a compartir mi pantalla. Creo que mis colegas digan que puedo seguir. Sí, doctor de Neve, sí, imagino que sí. Sí, adelante. Entonces voy lanzando eso. Bueno, efectivamente, eso es una rápida, un rápido viaje adentro de la plataforma. Y lo que vamos a ver ahora con el doctor René es efectivamente cómo los profesores, los médicos lo pueden utilizar efectivamente en su día normal de enseñanza. Normalmente eso se hace a través de lectures que los profesores pueden crear, pero en ese caso, justamente para dar una idea un poquito más amplia de cómo podemos utilizar nuestras pantallas, nuestras técnicas, vamos directamente a comentar, el doctor nos va a comentar un poquito lo que vamos a ver adentro de Complete Anatomy. Entonces, voy a abrir mi
mi app, voy a utilizar mi iPad porque lo manejo de forma más ágil. Lo bueno es que efectivamente eso es una app que se puede utilizar directamente en diferentes dispositivos. Entonces, depende de cómo uno prefiere. Se puede utilizar el dispositivo que más útil le resulta para diferentes situaciones. En el caso de una lecture, en el caso de una presentación en clase, cuando tenemos ya material preparado, podemos utilizar efectivamente un tablet. Al revés, si tenemos que crear, editar, personalizar algo, mejor estar en un ambiente de un ordenador. Entonces, esa es el app. Dejo la palabra al doctor René, que nos va a guiar a través de un viaje, a través de una exploración, por ejemplo, de la nueva parte que hemos visitado, por ejemplo, de la parte de la cabeza, empezando directamente un viaje que empieza del etmoide directamente. Y el doctor nos puede comentar algo, mientras que vamos a ver en la pantalla lo que hemos podido construir de forma personalizada. Doctor. Gracias, Lorenzo. Buenos días a todos y a todas por estar presentes en este taller. Bueno, de mi parte les puedo mencionar que esta plataforma me permite visualizar a la estructura en una forma en 3D y que me permite analizar todas las partes que corresponden a este hueso. En esta ocasión, pues utilizamos al hueso etmoides, que es un hueso que tiene una forma irregular y que se encuentra incrustado propiamente entre el hueso frontal por delante y el hueso esfenoides por detrás. Ahorita, en esta imagen que nos presenta Lorenzo, esta parte anterior, aquí, precisamente en esta, podemos visualizar que este hueso etmoides presenta tanto una porción horizontal, que estoy señalando en este momento, como una porción vertical. La porción vertical presenta una parte superior que señalo en este momento, que es la apófisis crista galli y que se encuentra de manera endocraniana por dentro del cráneo. Presenta una parte inferior, si regresamos a la vista anterior, presenta una parte inferior de esa misma porción vertical que corresponde propiamente dentro de la cavidad nasal y es la lámina perpendicular del etmoides que junto en la parte inferior que se articula con el hueso Bormer, van a formar el tabique óseo que divide a esa cavidad nasal en dos fosas nasales, una derecha y una izquierda. Es importante entender que este hueso que presenta una parte horizontal, ¿sí? De esa parte horizontal hay dos masas laterales que se desprenden propiamente hacia los lados de esta porción horizontal y que corresponde a las masas laterales. Estas masas laterales presentan diferentes caras. Una cara interna que forma la pared lateral de la fosa nasal correspondiente. Una pared lateral que es interesante porque es una lámina lisa que forma parte de la cavidad orbitaria. Entonces, este hueso etmoides es importante que esta porción que está iluminando aquí Lorenzo en un color fuchsia es la cara, la pared interna de la cavidad orbitaria. Eso quiere decir que este hueso tiene que ver tanto con la cavidad endocraniana, con la cavidad orbitaria, así con la cavidad nasal. Es importante entender esto porque de estas dos fosas nasales que se dividen por el septo nasal, ¿sí? Estas fosas nasales están revestidas de mucosa en toda su totalidad, ¿sí? Yo puedo mencionar que a través de la mucosa que reviste a estas fosas nasales, ¿sí? Es en ellas donde encontramos en la parte superior una zona que los autores nos refieren como pituitaria amarilla o ático, que es donde se encuentra propiamente las células receptoras del primer par craneal, que es el olfatorio. Esas células receptoras
van a emitir pequeñas fibrillas que ascienden y que van a ir a atravesar esta porción que es de la parte horizontal del etmoides, ¿sí? Y que se conoce como lámina cribosa. Esta efectivamente es la lámina cribosa que se encuentra dividida por la apófisis cristagalli, que presta inserción a las meninges, específicamente a la dura madre, y que divide a esta lámina cribosa en dos porciones acanaladas, sobre las cuales descansa el bulbo olfatorio correspondiente a cada una de ellas. Si podemos percibir en esta parte superior de las masas laterales, encontramos pequeñas hemiceldillas que corresponden al hueso etmoides, a su porción horizontal. En el momento en que se articulan con la porción horizontal del hueso frontal, que también presenta hemiceldillas, al articularse se acompletan esas celdas, ¿sí? Y forman lo que conocemos como senos frontoetmoidales, Este hueso etmoides en sus diferentes caras, en la anterior, en la superior que acabo de mencionar, y en la posterior presenta esas hemiceldillas que forman senos. En la parte posterior, los senos esfenoetmoidales, en la parte anterior, los senos esfenomaxilares que rodean propiamente a la cavidad nasal y que son conocidos como los senos paranasales. Entonces, es importante conocer a este hueso que tiene una forma irregular, pero que presenta numerosas estructuras de importancia. Si yo me dedicara a hablar ahora específicamente, aquí estamos viendo al esfenoides con sus hemiceldillas que se van a conectar con las posteriores de las masas laterales y que van a formar los senos esfenoetmoidales. Entonces, es importante el poder entender de qué manera se va acoplando esta porción del etmoides. La relación que existe entre la cara lateral de las masas laterales con la cavidad orbitaria permite la correlación y el paso de estructuras neurovasculares de la cavidad orbitaria hacia el etmoides o del etmoides hacia la cavidad orbitaria y que tienen que ver con los anexos del globo ocular, nervios etmoidales anteriores y posteriores. Aquí estamos viendo los anteriores que atraviesan los canales que se encuentran entre estas fosas o estas hemiceldillas etmoidales. Si hablara yo de la lámina cribosa como tal, esta lámina cribosa tiene la característica, les mencionaba yo hace un momento, que a nivel de la porción del ático o de la pituitar amarilla que se localiza en la mucosa de la cavidad nasal, justo ahí ahorita nos mostraba Lorenzo las fibrillas que se originan de las células receptoras de los diferentes aromas que percibe estas células receptoras y que esas fibrillas nerviosas ascienden, ¿sí?, por las paredes de las fosas nasales, ascienden y atraviesan a esta lámina cribosa. Estas fibrillas atraviesan por esa lámina cribosa que está conformada, según los autores, por 2 o 3 hileras de orificios pequeños, muy pequeños, más abundantes. Aquí estamos viendo esas fibrillas que atraviesan esta lámina cribosa y que se van a conectar propiamente a los bulbos
olfatorios, que algunos autores designan, ¿sí? Aquí estamos viendo a esta lámina cribosa marcada en color fuchsia, que es donde se encuentran las hileras. Algunos autores dicen 2 o 3 hileras de orificios que forman esa lámina. Aquí podemos ver a los bulbos olfatorios. Es a estos a los que llegan las fibras que vienen de la mucosa, ¿sí? Y se conectan al bulbo olfatorio a través de las células glomerulares, de las células mitrales y las de empenacho, y que continúan las vías sensitivas nerviosas olfatorias, se continúan por detrás del bulbo, dando origen a las cintillas olfatorias que estoy señalando aquí, a las cintillas olfatorias que pasan sobre el yugum esfenoidal, que es la parte superior del cuerpo del esfenoides. Se forman estas cintillas olfatorias que se relacionan con el quiasma óptico que acaban de señalar. Estas cintillas o tractos olfatorios se continúan hacia atrás hasta llegar a la sustancia perforada anterior. Justo aquí, donde estoy señalando, se dividen esos tractos olfatorios, en dos porciones llamadas raíces blancas olfatorias, estas que están aquí, ¿sí? Una raíz blanca olfatoria medial y una raíz blanca olfatoria lateral, ¿sí? A esta porción triangular se le conoce como trígono olfatorio. Esta cintilla lateral se va a ir a conectar precisamente a la parte anterior del lóbulo frontal, que es la zona periamigdalina y prepiriforme, ¿sí? Para llevar la información olfatoria. La porción interna de esa raíz medial se va a ir a conectar hacia la comisura blanca anterior. Esa comisura blanca anterior va a comunicar o a asociar a los dos lóbulos frontales para poder interpretar la información de los diferentes olores que percibimos en la mucosa nasal. Si ustedes recuerdan, esa mucosa nasal pues tiene glándulas mucosas, ¿sí? Cuando tenemos una infección nasal y tenemos abundante secreción mucosa, si perdemos esa sensación del olfato, ¿sí? Nos produce un tipo de anosmia debido a la abundancia del moco a nivel de la mucosa, ¿sí? Que deshace las sustancias que nosotros absorbemos, ¿sí? Como estímulo oloroso, las deshace y perdemos esa característica del olfato, ¿no? No percibimos el olor de manera adecuada por esa infección que está provocando esa rinorrea y esa abundancia de moco que se encuentra a nivel de las mucosas de las fosas nasales, ¿sí? Es importante entender que esta parte de la cavidad nasal, que está dividida por el septum en dos fosas nasales, tiene comunicación hacia atrás, ¿sí? Con la nasofaringe. Y entonces la vía de contagio, que puede ser por vía nasal, se puede extender a la cavidad orbitaria y provocarnos una conjuntivitis, o a la vía bucal y generarnos un problema de orofaringe, y de esta manera hacer la transmisión de la infección correspondiente que empezó en la vía nasal. Entonces, esta porción del etmoides tiene la característica de que comunica a la cavidad endocraniana, a la cavidad nasal, a la cavidad orbitaria y a la cavidad bucal. Hay un enlace de este hueso etmoides con todas estas, con todos estos orificios, con todas estas cavidades,
y que puede ser un medio de transmisión a cualquier punto de ellas. Es importante resaltar cómo existe la relación entre la porción de la lámina cribosa con los bulbos olfatorios, que algunos autores dicen que es el origen aparente del primer par craneal. El origen real se encuentra en el ático, en esa pituitaria amarilla, y que ya mencionamos que se extiende hacia posterior con los tractos olfatorios y que se van a conectar a nivel del uncus. Miren la manera en que aquí Lorenzo ejemplifica cómo es el trayecto de esta vía olfatoria que va a llegar a los lóbulos frontales, a la zona periamigdalina y prepiriforme para llevar la información olfatoria, así como a la comisura blanca anterior que enlaza a los dos lóbulos temporales. De esta manera, pues conectamos la porción exocraniana, que es la cavidad nasal, con la porción endocraniana, que es cuando se conectan a los bulbos olfatorios y a los tractos olfatorios, que van a seguir su recorrido a nivel del endocráneo para poder llegar a la parte de la corteza cerebral que le corresponde, en la cual se interpretan los distintos aromas y los distintos olores que percibimos a través de esta vía nasal. Bueno, gracias, doctor, que hemos pasado ya a la parte patológica, porque como hemos visto en la navegación, podemos darle la angulación que queremos en el modelo, podemos clicar sobre las estructuras. Como ven aquí abajo en azul, significa que hemos quitado ciertas partes, que cualquier momento en el cual queremos dar una explicación lo podemos ayudar. Pero ya como estamos en la parte de patología, yo seguiría aquí en el cráneo justo para ver cómo podemos también simular situaciones patológicas. Yo pasaría directamente a esa otra situación que hemos creado con ciertas explicaciones incorporadas por otros textos que nos dan un cuadro patológico. Si doctor quiere comentar. Sí, en este aspecto, pues contemplamos a los tumores cerebrales de origen glial. ¿Sí? Estos tumores cerebrales de origen glial son las neoplasias primarias más frecuentes de este sistema nervioso central. Recordemos que el sistema nervioso central propiamente está englobado dentro de esta cavidad craneana y la única porción que sale es a nivel de la médula espinal. Entonces, estos tumores gliales sí son las neoplasias primarias más frecuentes del sistema nervioso central. Sí, los avances en los estudios de gabinete que esta misma plataforma nos permite hacer, ¿sí? Como lo son la neuroradiología y la resonancia magnética y la TAC, permiten un diagnóstico precoz de estos tumores llamados gliomas, ¿sí? Aunque existen gliomas que se dan propiamente dentro del sistema nervioso central, existen otros que se producen fuera del sistema nervioso central en otras partes del cuerpo. Estos gliomas sí pueden ser tumores que participan de manera extensa, se extienden aquí como estamos viendo de manera difusa en la imagen y que abarcan grandes porciones o pequeñas porciones de este sistema nervioso central que abarca a la porción del encéfalo, ¿no? Son tumores que pueden ser benignos o pueden ser malignos y que quizás se puedan producir en otra parte del cuerpo, pero van a terminar al fin y al cabo a llegar al sistema nervioso central que se encuentra dentro de este encéfalo y que son tumores que van a invadir las diferentes porciones de este contenido nervioso a nivel endocraniano, ¿sí? Y que se pueden extender en cualquier parte de él. No sé, Lorenzo, si en un momento... eso justamente yo quería comentar eso, justamente lo que
lo que vemos aquí en esa pantalla es la posibilidad de empezar desde una imagen de anatomía normal, como lo tenemos, y utilizando, bueno, asociándola a un texto que hemos seleccionado para comentar la imagen radiológica, en este caso el glioma mariposa. Aquí, a través de ese menú, podemos con las herramientas simular ciertas partes. Entonces, en ese caso, hemos tenido áreas de crecimiento, growth spurs, que también vamos a ver en la siguiente, que nos permiten simular situaciones patológicas o situaciones clínicas también, que nos permite salir del contexto de la simple anatomía normal como la conocemos. Entonces yo pasaría a la siguiente simulación también de patologías, bajándonos un poquito y yendo directamente a esa otra simulación que hemos creado en nuestro modelo. Es aquí donde podemos ver a la porción de la columna vertebral armada. Si recordamos, en esta columna vertebral, los cuerpos vertebrales se continúan hacia atrás, aquí como estoy señalando y como está poniendo la imagen Lorenzo, a los pedículos que se continúan, ¿sí?, hacia posterior de los cuerpos vertebrales y que permiten entre la superposición de pedículo vertebral y pedículo vertebral infra y suprayacente, la formación de los orificios que se encuentran entre vértebra y vértebra, que son los orificios intervertebrales, antiguamente conocidos como agujeros de conjunción. Es por estos orificios intervertebrales que nacen las raíces que vienen de la médula espinal, tanto de las raíces posteriores como anteriores, que dan origen a estas raíces nerviosas que salen por estos agujeros y se dirigen a inervar las diferentes partes del cuerpo. Justo en esa porción de los orificios intervertebrales podemos tener problemas, ¿sí?, con los cuales estas porciones nerviosas, justo a nivel de la columna, por crecimientos anormales, ¿sí?, o por protusiones anormales, en este caso, de los discos intervertebrales, que puede haber una hernia de disco que puede comprimir a estas porciones nerviosas y que van a provocar dolor. Si ustedes recuerdan, aquí está señalando Lorenzo a estas raíces nerviosas que se forman entre L4 y L5, que van a dar origen a un nervio que es muy grueso y que atraviesa por la escotadura ciática mayor y que se dirige hacia toda la extremidad inferior. Es el nervio ciático, ¿sí? Cuando es comprimido, vamos a decirlo de esa manera, ¿sí?, cuando es lesionado, que puede ser a nivel de la columna, va a provocar el dolor, un dolor que va a ser limitante para el paciente y que le va a provocar una, valga el pleonasmo, una limitación al deambular. Recordemos que de la médula espinal a nivel del plexo lumbosacro, que se forma a nivel de L4, L5, S2, y S4, salen las raíces nerviosas que tienen que ver con este nervio ciático que va a pasar por la escotadura ciática mayor, por detrás del músculo piriforme, ¿sí?, o que también puede ser la molestia a ese nivel y que puede comprimir a este nervio ciático y provocar la molestia del dolor. Se extiende en toda la extremidad, ¿sí?, en toda la extremidad. Aquí lo está ejemplificando Lorenzo, y puede comprimir a este nervio y provocarnos el dolor o la compresión en toda la extremidad anterior. Es importante que recordemos que de la porción medular baja, en el ensanchamiento o en la intumescencia lumbosacra, se forman todas las raíces nerviosas que tienen que ver con la cavidad abdominal baja y que también tienen que ver con la inervación de toda la extremidad inferior, específicamente de la formación del nervio ciático,
que se da con los nervios sacros y con los que salen de L4 y L5. Las posiciones anormales también de la columna vertebral, ¿sí?, que pueden comprimir de manera alterna y aventar uno de los huesos hacia atrás o hacia adelante, que pueden comprimir también de manera alterna a estas raíces nerviosas, van a generar el algia o el dolor que se va a extender desde la baja espalda hacia toda la extremidad inferior hasta llegar a la planta del pie. Podemos de esta manera revisar en todas sus dimensiones, en todas sus vistas, a esta porción de la columna vertebral que nos muestra a los cuerpos, a los pedículos, a las apófisis transversas, a las articulares, cómo están conformando las vías de salida de estas terminaciones nerviosas que se forman a nivel del plexo lumbosacro y que van a dar origen a ese nervio ciático que se extiende en toda la extremidad inferior. Doctor, Lorenzo. sí, yo diría que efectivamente la forma con la cual podemos simular patología la hemos vista. Nos comenta que tenemos 5 minutos. Yo pasaría directamente, teníamos otra explicación del menisco, pero cómo podemos simular una lesión del menisco también, poniendo nuestras notas y nuestras herramientas, pero yo pasaría directamente a la parte del cateterismo del corazón, por ejemplo. Pasamos a otro sistema, ya que luego queremos también enseñar la parte de radiología, cómo nos ayuda también eso a percibirla, esa parte. Entonces, pasamos a otro problema. Sí, al cateterismo cardíaco. Bueno, este cateterismo, ¿sí? Sí, por favor, sí. El cateterismo cardíaco es un procedimiento que se utiliza para diagnosticar y tratar ciertas enfermedades cardiovasculares. Durante un cateterismo cardíaco se inserta un tubo largo, delgado, llamado catéter, en una arteria o vena a nivel de la ingle, a nivel del cuello o a nivel del brazo, y que pasa a través de los vasos sanguíneos hasta llegar propiamente a las cavidades del corazón o a los mismos vasos que irrigan el corazón, en este caso a las coronarias, la coronaria derecha, la coronaria izquierda, y en la imagen podemos visualizar propiamente a esta coronaria derecha, la cual presenta un bloqueo propiamente en su trayecto, y que a través de ese cateterismo que se pueda realizar podamos destapar esa porción que se encuentra bloqueada y que no nos permite una circulación adecuada. ¿Sí? Aquí podemos ver la imagen en la parte inferior, cómo se ingresa para poder describir el abordamiento de estos espacios vasculares para poderle darle solución a esta arteria que se encuentra bloqueada. Doctor, ya que estamos en la parte radiológica y ya que nos terminó casi el tiempo, y como estamos siempre en ámbito de situaciones vasculares, yo me permito pasar directamente al atlas de imágenes radiológicas, como lo hemos atado a la parte tridimensional. Vamos a hablar de un angiograma en ese caso, justo para explicar también un poquito, regresando otra vez a la cabeza, por ejemplo, el polígono del Willis, cómo lo podemos ver tranquilamente aquí. Sí, aquí podemos encontrar a la formación de este polígono de Willis, que se encarga de irrigar a toda la masa encefálica y que lo hace a través de dos vías, a través de la vía carotidia y a través de la vía de las arterias vertebrales, que ingresan al endocráneo y van a conformar propiamente esas dos arterias vertebrales, van a conformar a esta arteria basilar, ¿sí? Van a conformar a la arteria basilar, que va a dar origen a las dos arterias cerebrales posteriores, ¿sí?
y que más exacto a estas dos arterias cerebrales posteriores, y que se les van a anexar propiamente por la vía carotidia las arterias cerebrales medias, que también se originan de esta carótida interna. Esta misma carótida interna da origen a estas arterias que señalo en este momento, que son las arterias cerebrales anteriores. Tanto las cerebrales posteriores como las cerebrales anteriores se encuentran comunicadas por arterias comunicantes, ¿sí? Arterias comunicantes de las cerebrales posteriores, arteria comunicante de las cerebrales anteriores, que se encuentra justo en esta porción y que cierran propiamente a esa forma geométrica llamada polígono de Willis, que va a dar la irrigación de toda la masa encefálica en su parte anterior, lateral, medial y posterior. Importante el riego porque es un circuito vascular importantísimo, importantísimo. Lo lesionamos y corremos un riesgo grave en la cual podemos terminar con la vida. Es importante este angiograma, en el cual podemos percibir que las arterias vertebrales nacen de las subclavias, ingresan a las apófisis transversas en sus orificios y llegan a introducirse por el agujero occipital para poder formar esta arteria basilar, que va a dar origen a estas arterias cerebrales posteriores, a las comunicantes posteriores, a las arterias cerebrales medias, ¿sí? Y a las arterias cerebrales anteriores, que cierran su término con la comunicante anterior para formar esta figura llamada polígono de Willis. Sí, Lorenzo. Mil gracias. Yo opino que hemos ya acabado el tiempo, por lo que nos comentan los colegas. Hay muchas más cosas que se pueden hacer. Eso es solamente una parte de cómo podemos juntar nuestro conocimiento de una forma, decimos, muy fácil para una visualización espacial, para los estudiantes que nos van siguiendo, y de la forma personalizada, exactamente en la forma como queremos, o sea, sin estar atados a infobox o informaciones que ya llegan y no se pueden modificar. Podemos crear efectivamente los modelos con las informaciones, con los comentarios que queremos y también grabando videos. Eso fue live, fue un experimento que hicimos justamente para navegar una descripción mientras que se estaba dando. Pero efectivamente es esa la forma. Lo último que quería enseñar antes de irnos es, estamos hablando de pasar a hacer disecciones virtuales. Complete Anatomy también tiene una función de multi-user augmented reality, y efectivamente si estamos en un entorno de disección, podemos utilizarla en ese caso con un modelo de verdad, aplicándole nuestro modelo tridimensional para hacer comentarios, para aprender y para complementar efectivamente la disección real que estamos planeando de hacer o cuando planeamos de hacerla. Eso es todo por mi parte, Alberto. Yo sé que he visto que había muchas preguntas. Doctor René, muchas gracias. Doctor Lorenzo, muchas gracias. Gracias a todos los asistentes y especialmente agradecemos a la Sociedad Mexicana de Anatomía por proporcionarnos este espacio para nuestro taller de Complete Anatomy, y los invitamos a que nos sigan en nuestras siguientes ponencias el día de hoy, el día de mañana a las 6 de la tarde. Sigan nuestras redes, las redes de la sociedad, y hacer una mención especial. El jueves tenemos nuestra ponencia con el doctor Carlos Machado, el ilustrador de la colección de Netter, de Anatomía Humana. Seguro muchos lo ubican. Ojalá nos puedan acompañar el día jueves a las 6 de la tarde. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Sigan disfrutando del Congreso. Buen día. Gracias a todos y a todas. Gracias, Lorenzo. Gracias, Alberto. Doctor René. Gracias, Alejandro.
Gracias, Néstor. Gracias, gracias a todos. Buen día. Un saludo.